Bueno, déjame contarte sobre un hombre llamado Carl Sagan, quien una vez dijo algo que se ha quedado conmigo durante mucho tiempo. Él dijo, el nitrógeno en nuestro ADN, el calcio en nuestros dientes, el hierro en nuestra sangre, el carbono en nuestros pasteles de manzana fueron creados en el interior de estrellas que colapsaban. Estamos hechos de polvo de estrellas. Y eso es algo hermoso de decir. Pero hay algo que no te dijo. Cuando eres cremado, cuando tu cuerpo es colocado en esa cámara y calentado a 1400 grados Fahrenheit, ni un solo átomo de ese polvo de estrellas es destruido, ni uno. Tu cuerpo se descompone, sí. El patrón que eras tú desaparece, sí. Pero cada átomo continúa, cada uno. ¿Y hacia dónde van esos átomos? ¿Qué les ocurre durante esas 2 o 3 horas dentro de esa cámara? Eso es lo que quiero explicarte. Esto no es una idea abstracta sobre el más allá o el alma. Esto es física. Es la primera ley de la termodinámica, que dice claramente que la materia y la energía no pueden ser creadas ni destruidas, solo transformadas. La cremación es una de las transformaciones más dramáticas que tu cuerpo puede experimentar. Para entender a dónde van tus átomos, primero debemos entender de qué estás hecho realmente. El cuerpo humano contiene aproximadamente 7 ires 1027 átomos, eso es 7 octillones, un número casi imposible de imaginar. Tu cuerpo tiene una receta muy específica: 65% oxígeno, 18% carbono, 10% hidrógeno, 3% nitrógeno, 1.5% calcio, 1% fósforo y pequeñas cantidades de otros elementos. Eso es lo que eres, un conjunto de átomos organizados de una manera increíblemente precisa, que de alguna forma puede pensar sobre sí mismo. Cuando el cuerpo entra en la cámara de cremación, la temperatura sube entre 760 y 982 de giros. Lo primero que ocurre, el agua se evapora. Toda el agua de tu cuerpo, en la sangre, células y tejidos, se convierte en vapor. Ese vapor sube y entra en la atmósfera. Esos átomos que eran parte de ti ahora están en el aire. Algunos formarán nubes, otros caerán como lluvia, otros serán respirados por alguien más. Después, las moléculas orgánicas comienzan a descomponerse. Las grasas, proteínas, ADN, todo está hecho principalmente de carbono. Ese carbono se quema y se convierte en dióxido de carbono, CO2, que también se libera al aire. Ese carbono puede ser absorbido por plantas, convertirse en parte de un árbol, entrar en animales, disolverse en el océano. Tus átomos continúan su viaje. El nitrógeno también se libera como gas, N2, regresando a la atmósfera. Algún día, ese mismo nitrógeno podría formar parte de otra planta, otro animal, incluso otra persona. Pero no todo se vuelve gas. El calcio y el fósforo, principalmente en tus huesos, permanecen sólidos. Lo que llamamos cenizas son en realidad fragmentos de hueso triturados, compuestos sobre todo de fosfato de calcio. De un cuerpo de 70 kilos, solo quedan unos 2 a 4 kilos. El resto se convierte en gas y se dispersa en la atmósfera. ¿Se destruyen los átomos? No. Para destruir un átomo se necesitarían temperaturas de millones o miles de millones de grados, mucho más que en una cremación. Así que cada átomo sigue existiendo exactamente igual. Solo cambia su forma y sus enlaces. Aquí hay algo aún más fascinante. Los átomos en tu cuerpo no son los mismos que tenías hace años. Tu cuerpo los intercambia constantemente. Ya has respirado átomos que alguna vez pertenecieron a personas antiguas, y en el futuro otros respirarán los tuyos. Entonces, ¿qué significa la muerte? Desde la física, nada desaparece. Solo cambia la organización. Tú no eres los átomos, eres el patrón. Como un libro, el papel y la tinta pueden seguir existiendo, pero la historia desaparece si se quema. Al final, tus átomos entrarán en el aire, en el agua, en plantas, en animales, en otras personas. Seguirán existiendo durante miles de millones de años. No eres permanente, pero tus átomos sí. Y en este momento, el universo está organizado de tal manera que puede pensarse a sí mismo a través de ti. Y eso es algo verdaderamente hermoso. Ahora bien, hay algo aún más inquietante cuando llevamos esta idea un poco más lejos, porque no solo se trata de a dónde van tus átomos, sino de lo que eso implica sobre la naturaleza de la realidad misma.
Piensa en esto por un momento. En este preciso instante, tu cuerpo no es un objeto fijo, no es algo sólido y permanente como parece. Es un sistema dinámico, un flujo constante. Cada segundo estás intercambiando millones de átomos con tu entorno. Cada respiración introduce nuevos átomos en tus pulmones. Cada exhalación libera otros. Cada vez que comes, bebes o incluso sudas, estás participando en este intercambio continuo. Tu piel pierde células. Tu sangre transporta moléculas. Tus células mueren y son reemplazadas. Y todo ese proceso ocurre sin que lo notes. Entonces, si los átomos cambian constantemente, ¿qué es lo que realmente permanece? La respuesta es el patrón. El patrón es lo que define quién eres, no los átomos en sí, sino la forma en que están organizados en un momento dado. Y ese patrón, aunque relativamente estable, también está en constante evolución. Tus recuerdos cambian, tus pensamientos cambian, tus conexiones neuronales se reorganizan. Incluso tu personalidad puede transformarse con el tiempo. Eres un proceso, no una cosa, y la cremación simplemente acelera el final de ese proceso físico. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante, porque cuando tus átomos se dispersan, no lo hacen al azar absoluto. Siguen las leyes de la física, sí, pero también entran en sistemas complejos, ciclos ecológicos, procesos biológicos, dinámicas atmosféricas. El carbono que fue parte de tu cuerpo podría entrar en una hoja durante la fotosíntesis. Esa hoja podría ser comida por un animal. Ese animal podría ser parte de una cadena alimenticia y eventualmente ese átomo podría terminar formando parte del cerebro de otro ser humano. Y en ese momento, ese átomo estará participando otra vez en la creación de pensamientos, no los tuyos, pero pensamientos. Eso es lo extraordinario. Ahora imagina esto a escala planetaria. Cada ser humano que ha vivido, los miles de millones que han existido a lo largo de la historia, ha liberado sus átomos de una forma u otra. Esos átomos se han mezclado en la atmósfera, en los océanos, en el suelo. La Tierra entera es un sistema de reciclaje atómico casi perfecto. Nada se pierde. Todo se transforma. Y si ampliamos aún más la perspectiva, la Tierra misma no es un sistema cerrado. Constantemente recibe energía del Sol y ocasionalmente materia del espacio, meteoritos, polvo cósmico, y también pierde gases al espacio. Eso significa que algunos de los átomos que fueron parte de seres humanos hace millones de años podrían haber escapado al espacio, podrían estar ahora viajando entre planetas, podrían, eventualmente, formar parte de otro mundo. Y esto nos lleva a una idea profundamente impactante. Los átomos no tienen identidad. Un átomo de carbono no sabe que fue parte de ti, no tiene memoria, no tiene conciencia, es completamente indiferente. Pero cuando suficientes átomos se organizan de la manera correcta, surge algo extraordinario, la conciencia. Y eso es lo que realmente es raro. No que los átomos continúen, eso es lo normal. Lo raro es que por un breve periodo de tiempo, esos átomos estén organizados de tal manera que puedan preguntarse sobre su propio destino. Eso es lo verdaderamente improbable, eso es lo verdaderamente asombroso. Ahora volvamos al momento de la cremación, pero con una comprensión más profunda, porque no es solo un proceso químico. Es el punto en el que un sistema altamente organizado deja de mantenerse a sí mismo. Es el momento en que la entropía gana completamente, pero incluso ahí hay una especie de continuidad, no de la persona, sino de la materia. Piensa en el aire que te rodea ahora mismo. Está lleno de moléculas, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua. Cada una de esas moléculas está formada por átomos que han pasado por innumerables ciclos. Algunos han estado en volcanes, otros en océanos, otros en plantas, otros en animales, y sí, algunos han estado en cuerpos humanos. Así que cuando respiras, estás participando en ese ciclo. Estás tomando parte de algo que ha existido mucho antes que tú, y estás liberando algo que existirá mucho después. Y esto cambia completamente la forma en que puedes ver la muerte. No como una desaparición absoluta, sino como una redistribución, no como un final total, sino como una transición de organización. Pero es importante no malinterpretar esto. Esto no significa que tú continúas en el sentido personal.
Tu conciencia depende de una estructura muy específica, tu cerebro, tus redes neuronales, la actividad eléctrica y química que ocurre en ellas. Cuando esa estructura desaparece, la experiencia subjetiva desaparece con ella. No hay transferencia de memoria a los átomos, no hay continuidad del yo, y aún así, hay algo profundamente significativo en saber que formas parte de un proceso mucho más grande, que nunca estuviste realmente separado del universo, que siempre fuiste una expresión temporal de él. Ahora imagina el futuro. Dentro de 1000 años, dentro de 1 millón de años, tus átomos seguirán existiendo. Algunos estarán en el aire, otros en rocas, otros en seres vivos. Tal vez algunos estarán en un árbol que aún no existe. Tal vez en un océano que cambiará de forma. Tal vez en una persona que nunca sabrá que una pequeña parte de su cuerpo estuvo una vez en el tuyo. Y eso plantea una idea interesante. La individualidad es temporal, la materia es compartida. Cada ser humano no es una entidad completamente separada, sino una reorganización temporal de materia común. Eres una combinación única, pero hecha de piezas universales, y eso significa que, en cierto sentido, todos estamos conectados, no de forma mística, sino física. Literalmente, compartimos átomos. Ahora, hay una pregunta que surge naturalmente. Si todo se dispersa, ¿hay alguna forma de permanencia? Desde el punto de vista físico, no en el sentido tradicional, todo cambia, todo se transforma, pero hay otro tipo de permanencia, no en los átomos individuales, sino en los efectos, las acciones que realizas, las palabras que dices, las decisiones que tomas. Todo eso tiene consecuencias en el mundo, y esas consecuencias pueden persistir mucho después de que tus átomos se hayan dispersado. Un pensamiento puede influir en otro, una acción puede cambiar una vida, una idea puede propagarse a través de generaciones. Así que aunque el patrón físico desaparece, el impacto puede continuar. Y esto nos lleva a una conclusión interesante. Hay dos formas de continuidad. La física, los átomos que continúan existiendo. La causal, los efectos que se extienden en el tiempo. Ambas son reales. Ambas forman parte de lo que significa existir. Y cuando entiendes esto, la vida adquiere un tipo diferente de significado, no basado en permanencia, sino en participación. Eres parte de un flujo continuo de materia y energía. Por un breve momento, ese flujo se organiza como tú, y durante ese momento puedes pensar, sentir, decidir, actuar, y luego el flujo continúa, no se detiene, nunca se ha detenido, nunca se detendrá, y tal vez eso es lo más importante de todo esto. No estás fuera del universo observándolo, eres el universo, temporalmente consciente de sí mismo, y cuando esa conciencia desaparece, el universo no pierde nada, pero durante ese instante en el que existió, algo extraordinario ocurrió. La materia fue capaz de preguntarse qué es la materia. Ahora vayamos aún más lejos, porque hasta ahora hemos hablado de átomos como si fueran pequeñas esferas sólidas, como bolitas diminutas que simplemente se reorganizan. Pero esa imagen no es realmente correcta. Un átomo es, en su mayor parte, espacio vacío. Si tomaras un átomo y lo ampliaras hasta el tamaño de un estadio, el núcleo, donde está casi toda su masa, sería del tamaño de una canica en el centro. Los electrones no orbitan como planetas sólidos, existen como probabilidades, como nubes difusas de posibilidad. Así que cuando dices tu cuerpo, lo que realmente estás describiendo es una estructura increíblemente compleja de espacio vacío, organizada por campos de energía. Eso significa que incluso mientras estás vivo, ya eres en cierto sentido algo disperso, no sólido, no fijo, sino una danza de partículas y campos. Y esto cambia la historia de una forma sutil pero profunda. Porque cuando ocurre la cremación, no es que algo sólido se rompa en pedazos, es que una danza organizada se deshace. Los patrones de energía que mantenían esa estructura coherente se disipan, los enlaces químicos se rompen, las moléculas dejan de colaborar, y lo que queda es un sistema que ya no tiene coordinación. Pero incluso eso no es el final de la historia, porque si descendemos aún más por debajo del nivel de los átomos, encontramos algo todavía más fundamental: las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones, y más allá de eso,
quarks, leptones, campos cuánticos. En ese nivel, la idea de objeto prácticamente desaparece. Lo que existe son excitaciones en campos, vibraciones, eventos, así que podrías decir que no estás hecho de cosas, sino de procesos, de actividad, de dinámica, y esto hace que la idea de permanencia sea aún más ilusoria, porque incluso los átomos, que parecen tan estables, no son eternos en todos los sentidos. En escalas de tiempo extremadamente largas, algunos pueden decaer. Las estrellas pueden destruirlos. Las colisiones de alta energía pueden transformarlos. Pero en el contexto de una vida humana, son esencialmente permanentes. Entonces, cuando hablamos de que tus átomos continúan, lo que realmente queremos decir es, las estructuras fundamentales que te componen siguen participando en el universo, siguen interactuando, siguen siendo parte del juego. Ahora, volvamos a la Tierra. Imagina un bosque. Un árbol absorbe dióxido de carbono del aire. Ese carbono podría haber sido parte de un ser humano hace siglos. Ese árbol crece, desarrolla hojas, produce frutos. Un animal come ese fruto. Ese carbono entra en su cuerpo, en sus músculos, en su cerebro. Y en ese cerebro, ese átomo participa en reacciones químicas que generan pensamientos, decisiones, movimientos. Lo que antes fue parte de alguien, ahora es parte de otra forma de experiencia, no la misma, no conectada, pero igualmente real. Y esto ocurre constantemente en todo el planeta, un flujo continuo, invisible, imparable. Ahora piensa en el océano, el agua que entra en él proviene de ríos, de lluvia, de hielo derretido. Cada molécula de agua ha pasado por innumerables ciclos. Ha sido nube, lluvia, río, sangre, savia, sudor, y seguirá cambiando. Tus propios átomos de hidrógeno, los más antiguos de todos, formados poco después del Big Bang, han estado viajando durante casi 14.000 millones de años. Han pasado por estrellas, por explosiones, por mundos, y ahora, por un breve momento, están en ti, y después de ti, seguirán. Eso significa que no eres el destino de esos átomos. Eres una etapa, un momento en su historia, y eso invierte completamente la perspectiva. No es que tú poseas átomos, es que los átomos están pasando a través de ti. Eres un punto de tránsito, un patrón temporal en un flujo eterno. Ahora, hay algo aún más interesante cuando consideramos la escala del tiempo, porque desde nuestra perspectiva humana, una vida puede parecer larga, décadas, experiencias, recuerdos, pero en la escala del universo es prácticamente nada, un instante. Las montañas duran millones de años, los continentes se mueven durante cientos de millones, las estrellas viven miles de millones, y tú, unas pocas décadas. Pero eso no significa que sea insignificante, porque el significado no viene de la duración, viene de la complejidad, de la capacidad de experimentar, de la conciencia. Un instante de conciencia puede ser más significativo que millones de años de materia inerte, y aquí está la paradoja. Eres increíblemente breve, y al mismo tiempo increíblemente complejo. Eres efímero en el tiempo, pero profundo en experiencia, y eso hace que tu existencia sea algo extremadamente raro, porque el universo, en su mayor parte, no está consciente. Es materia, energía, fuerzas, pero en algunos lugares, bajo condiciones muy específicas, surge la vida. Y en algunos sistemas vivos surge la conciencia, y tú eres uno de esos sistemas. Así que cuando hablamos de la disolución de ese sistema, no estamos hablando de algo trivial, estamos hablando del fin de una estructura que era capaz de sentir, pensar, imaginar. Y eso tiene un peso, no en los átomos, pero sí en el significado. Ahora volvamos una vez más al momento de la cremación, porque ahora puedes verlo con más claridad. No es simplemente un proceso físico, es el punto en el que la organización se pierde, la coordinación se detiene, la información estructurada se dispersa, pero la materia sigue. Y no solo sigue, se reintegra, se convierte en parte de sistemas más grandes, de ciclos, de procesos planetarios. Y eso significa que, en cierto sentido, nunca estás completamente aislado. Siempre has sido parte de algo más grande. Incluso ahora, cada respiración que tomas conecta tu interior con el exterior. Cada molécula que entra en tu cuerpo fue parte de algo más.
Cada molécula que sale será parte de otra cosa. No hay una frontera clara, solo un intercambio continuo. Y eso hace que la idea de yo sea más difusa de lo que parece. Eres un sistema abierto, no una entidad cerrada. Y cuando ese sistema deja de funcionar, el intercambio no se detiene, solo cambia de forma. Ahora, hay algo profundamente filosófico en todo esto, porque plantea una pregunta fundamental. Si todo es cambio, ¿qué significa realmente existir? ¿Es existir simplemente mantener un patrón durante un tiempo? ¿Es ser consciente de ese patrón? ¿Es influir en otros patrones? Tal vez es todo eso. Tal vez existir es ser una forma temporal de orden en medio del caos. Y morir es perder ese orden, pero no perder la materia. Y si lo piensas bien, eso significa que el universo no crea ni destruye cosas. Solo crea y destruye formas, formas de organización, formas de estructura, formas de experiencia. Y tú eres una de esas formas, una forma extremadamente sofisticada, pero aún así, temporal. Y eso no es algo triste necesariamente, porque precisamente por ser temporal, es valioso. Si fueras eterno, inmutable, no habría urgencia, no habría cambio, no habría historia, pero porque tienes un inicio y un final, cada momento tiene peso, cada experiencia importa, cada pensamiento es único, y eso hace que la existencia sea algo precioso, no porque dure para siempre, sino porque no lo hace, y al final, cuando todo se disuelve, cuando los átomos se dispersan, cuando el patrón desaparece, lo que queda no es la persona, pero tampoco es la nada, es continuidad, no de identidad, pero sí de materia, no de memoria, pero sí de existencia física. Y en ese sentido, nunca estuviste realmente separado del universo, siempre fuiste él, experimentándose a sí mismo, y cuando ese experimento termina, los componentes vuelven al sistema, listos para formar nuevas estructuras, nuevas formas, nuevas historias. Y eso nunca se detiene.